Muy buenas noches, nosotros le venimos a hablar sobre aspectos a considerar en la localización y distribución de plantas industriales. Los integrantes del grupo son Márquez Giuliani y mi persona quien les habla, Márquez Víctor. Para entrar en el tema yo le voy a hablar sobre factores a considerar al definir la localización de una planta. Bueno, al momento de evaluar el sitio más conveniente en donde se va a hacer la instalación de la planta, es necesario o es importante primero tener en cuenta numerosos factores y con ello la disponibilidad abundante de los recursos primarios. Entre estos numerosos factores se encuentra o se tiene la materia prima, el agua, energía, electricidad, combustible, distancia, transporte, influencia de la comunidad alrededor de la planta. Entre otros factores, sin duda alguna, el más importante es la materia prima, ya que por medio de él o a través de él es que se toma la decisión final de dónde va a estar localizada la planta. Hay que tener en cuenta que dichas decisiones con el paso del tiempo son muy importantes, ya que por medio de esas decisiones es que se vienen las consecuencias del futuro desarrollo de dicha planta o de dicho negocio. Bueno, estos factores se dividen también en factores primarios y factores específicos. Los factores primarios son los que se toman en cuenta en la mayoría de los casos. Y entre esos factores primarios se tiene la disponibilidad de servicios generales como agua, energía, combustible, influentes, disponibilidad de transporte, disponibilidad de mercado, disponibilidad de mano de obra. Y los factores específicos, a diferencia de los primarios, solo se toman en cuenta en casos particulares. Y entre estos factores específicos se encuentran los factores geográficos, que abarca el clima, estructura del suelo. Está también la legislación y normas públicas vigentes. Tenemos las normas internas de la empresa y también se encuentra la infraestructura existente de dicha empresa, de dicha planta. Muy buen día, mi nombre es Juliana Márquez y voy a hablarles sobre los factores de tener en cuenta para la ubicación de la planta. Como primer punto tenemos la disponibilidad de materia prima y envases, las principales fuentes de almacenamiento, los canales de distribución, el uso de materiales sustitutivos y la influencia de factores de localización. Como segundo punto tenemos las zonas de consumo o mercados, ¿sí? Para ellos tenemos la disponibilidad, la potencialidad relativa de los mismos, el crecimiento o disminución del mercado y la competencia futura y la presente. Como tercer punto tenemos el suministro de agua y combustible. Entre las principales fuentes de almacenamiento, reservas futuras, cantidad, seguridad y construcción de tanque de almacenamiento y los costos. Como cuarto punto tenemos el suministro de agua, es decir, la calidad, la temperatura, el contenido de los sólidos y contenido de bacterias, la cantidad, la seguridad, la construcción de tanques de almacenamiento y los costos. Como quinto punto tenemos la disponibilidad de la mano de obra. Entre ellos tenemos la influencia en la selección de la localización de la planta. Seguidamente tenemos la ubicación geográfica y mapas de planos. Entre ellos tomamos en cuenta el clima, la temperatura atmosférica, la humedad, las lluvias y la topografía del terreno. Como séptimo punto se tiene la influencia existente en necesidades de completarla, es decir, vivienda, energía, transporte, agua o desagüe. Como octavo punto se tienen los beneficios otorgados exclusivos para la selección de la localización, es decir, la enumeración y fuentes documentales, la influencia en la selección de la zona. Asimismo, tenemos como siguiente punto la selección de las regiones donde pueden ser ubicadas las plantas, las cuales se realizan mediante dos métodos. El método de cribado, los cuales se emplean realizando o empleando una serie de mapas esquemáticos sobre las regiones del país, y consiste o tiene la principal esencia en sombrear primero cada uno de los mapas individuales y las zonas donde se deciden que son impropias por cada uno de los factores que se van considerando. Y asimismo tenemos el método de puntuaciones ponderadas, la cual consiste en ponderar de acuerdo a su importancia los factores que se deben tener en cuenta para la ubicación de cada planta. Muchas gracias.